Lo primero que vio Caleb Rohr fue a un hombre intentando desabrochar los botones del vestido de Clarabelle. La chica estaba atada a un pino, con las muñecas en carne viva, el vestido rasgado en el hombro y el polvo pegado a su piel como si la hubieran arrastrado hasta allí. Y lo peor era que nadie parecía sorprendido. Nadie se movió. Ni los tres hombres que estaban lo suficientemente cerca como para oler su miedo. Ni el ayudante del sheriff apoyado en un poste de la cerca, observando como si no le importara. Ni siquiera la mujer que estaba a 6 metros de distancia, con las manos apretadas en su delantal y la mirada fija en el suelo. Clara ya no forcejeaba. Tenía rasguños en los brazos, tierra bajo las uñas y una rama rota cerca de los pies, donde debió de haber luchado. Uno de los hombres se acercó. Se ajustó los guantes, se tomó su tiempo, como si fuera un negocio. Amos Whitcomb estaba detrás de él, tranquilo como un banquero, con voz baja y firme. Si haces esto bien, todo se quedará donde debe estar. Así hablábamos cuando vendía a una persona y lo llamaba negocio. Un caballo se detuvo detrás de ellos. Las botas tocaron la tierra. Caleb no dijo ni una palabra al principio. Su mano se cernía cerca de su colt, pero no desenfundó. El hombre volvió a acercarse a Clara. Esta vez más cerca. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su aliento. Fue entonces cuando ella levantó la cabeza. Sus ojos recorrieron a Amos, al ayudante del sheriff, a la mujer que debería haber sido su escudo, y se posaron en Caleb. Solo otro hombre, mayor, más fuerte, del mismo tipo. Soltó un suspiro que sonó como si hubiera estado atrapado en su pecho durante años. Bien, haz lo que quieras. En un pueblo donde la mayoría de los hombres habían mirado hacia otro lado durante años. Un extraño decidió que la mirada había terminado. Una frase así no viene solo del miedo. Viene de años de que nadie viniera. Caleb dio un paso adelante. Lento, medido. Su mano derecha cayó cerca de la desgastada empuñadura de nogal de su colt. El hombre frente a Clara sonrió con suficiencia y volvió a acercarse. Caleb desenfundó tan rápido que el sonido del cuero crujió a través del polvo. No apuntó al pecho del hombre. Disparó una vez a la tierra junto a su bota. El polvo saltó sobre los zapatos lustrados del hombre y éste retrocedió tambaleándose como si una serpiente lo hubiera atacado. El ayudante Bleven enderezó la cerca. Amos dejó de sonreír. Caleb mantuvo al potro bajo. No salvaje, no asustado, solo listo. No estoy aquí para matar a nadie, dijo Caleb. Pero el próximo hombre que toque a esa chica más vale que haga las paces con el señor primero. Por primera vez esa mañana, Amos tuvo que decidir si Clara aún valía la pena un tiroteo público. Entonces se interpuso entre Clara y los demás. Tan cerca que sus hombros casi se tocaron. Caleb finalmente habló, con voz baja, cansada y firme. Entonces tendrás que hacerlo a través de mí. Ni siquiera Amos respondió de inmediato. Había demasiados ojos ahora. Demasiadas puertas de porches abiertas. Demasiados hombres fingiendo no mirar mientras observaban cada respiración. Amos podía enterrar a una chica asustada en una historia familiar, pero dispararle a Caleb Rohr a plena luz del día con medio Durango escuchando era un problema diferente. Caleb se quedó allí, con los hombros rectos, la mirada firme, como si ya hubiera hecho las paces con lo que viniera después. Amos dio un paso al frente, con voz tranquila, como si explicara un simple malentendido. Esa chica es mi responsabilidad. Dijo, asunto familiar. Caleb no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en el hombre que tenía delante. Nunca había visto a la familia atada a un árbol así, dijo. Algunas cabezas se movieron entre la multitud. No muchas, pero suficientes. El ayudante Blevin se apartó de la valla y se acercó. Lento y perezoso, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mejor que te vayas, dijo. No eres de este lado de la ciudad, Rohr. Caleb había oído ese tono antes, generalmente de hombres que usaban una placa como un garrote. Entonces se acercó aún más, interponiendo su cuerpo entre Clara y los demás. Lo suficientemente cerca ahora como para que si algo empezaba,
empezaría con él. Extendió la mano izquierda, mientras la derecha aún sostenía el colt a la altura del muslo. El cuchillo salió lentamente, la hoja captando la luz del sol. El ayudante Blevins dio un paso. Caleb no lo miró. Diputado, si esa bota vuelve a caer, ambos lo lamentaremos el resto del día. Leven se detuvo. No porque tuviera miedo de la ley, sino porque tenía miedo de los testigos. Caleb cortó el primer nudo. La cuerda se aflojó con un suave raspado. El olor a pólvora aún flotaba en el aire. Nadie se movió, pero el silencio tenía peso ahora, como si todo el pueblo contuviera la respiración. La mandíbula de Amos se tensó. Estás cometiendo un error, dijo. Más suave ahora. Caleb siguió cortando. Empeorado con el viento. Respondió. El segundo nudo cayó. Los brazos de Clara cayeron. Se quedó allí un momento, insegura. Caleb retrocedió medio paso. ¿Puedes caminar?, preguntó. Ella asintió una vez. La voz de Amos se volvió baja. Esto no ha terminado. Esa frase quedó suspendida en el polvo como una promesa. Y Amos Whitcomb era un hombre que cumplía promesas feas. Caleb se giró lentamente. No me imaginaba que fuera él y Mercer, que estaba al borde, con el sombrero ladeado, sosteniendo un trozo de papel roto en la mano. No habló, no dio un paso al frente, pero sus ojos permanecieron fijos en Clara. Y Caleb lo notó, porque los hombres que permanecen callados demasiado tiempo suelen saber más de lo que dicen. Caleb volvió a mirar a Clara. La cuerda había desaparecido, pero el miedo que la había llevado allí aún persistía. Y Caleb sabía que cortar la cuerda era más fácil que arrebatarle la vida a un hombre como Amos. Caleb nos llevó a Clara de vuelta por el centro del pueblo. La condujo por el camino más largo, pasando el borde del aserradero, hacia una pequeña casa que permanecía silenciosa bajo un álamo. Ruth Mallory abrió la puerta antes incluso de que llamaran. Le echó un vistazo a Clara y se hizo a un lado. Solo una cama limpia, un recipiente con agua y un silencio que no parecía un juicio. Clara se sentó en el borde de la cama, con las manos temblando ahora que la cuerda había desaparecido. Caleb se quedó cerca de la puerta. Hubo un tiempo en que Caleb había llevado una placa de un condado más al sur. Antes de eso, había portado un rifle en la guerra, cuando los muchachos aprendieron demasiado pronto lo barata que podía llegar a ser una vida. No estaba orgulloso de todo lo que había hecho, pero sabía una cosa con certeza. Un hombre que usa el poder contra los indefensos. No es fuerte. Simplemente tuvo suerte de que nadie decente estuviera lo suficientemente cerca para detenerlo. Estás a salvo aquí, dijo. Ella no respondió. Ni siquiera levantó la vista. Segura, ya no era una palabra en la que confiara. No mientras Amos siguiera libre en el mismo pueblo. Ruth se movió con cuidado, colocando un paño en las manos de Clara. Lávate, dijo. No tienes que hablar afuera. Caleb se apoyó en el poste y observó el camino. El polvo aún flotaba en el aire desde antes. Él y Mercer apareció poco después, caminando rápido, con el sombrero ladeado, como si no quisiera ser visto. Encontré esto, dijo, bajando la voz. Caleb lo tomó. La letra era irregular. Apresurada. Algunas palabras aún eran claras. Por favor, ayúdame. Miró a Ellie. ¿Sabes de dónde salió esto? Ella asintió. No fue el primero, dijo. Solo el primero que encontré. Y eso significaba que Clara no había guardado silencio. La habían silenciado. ¿Cuántos no lograron salir? Ellie no respondió de inmediato. Suficientes, dijo. Después de un rato, Clara habló. Dijo que pararía si simplemente hacía lo que me pedía. Ruth no interrumpió. Seguía pensando que la próxima vez sería la última. Ella dijo que nunca lo era. Clara finalmente levantó la vista. No a Ruth. No a la puerta. A nada en particular. Ya no importa, dijo. No se detendrá. Caleb entró lentamente.
Cuidado. Puede que no lo haga, dijo. Pero eso no significa que estés atrapada. Ella lo miró a los ojos por primera vez. No había confianza en ellos. Todavía no. Pero había algo. Otra cosa. Una pregunta. Y tal vez, solo tal vez, la más pequeña pizca de esperanza. Ellie se removió en la puerta. Hay más, dijo. Cosas que ha estado escondiendo. Caleb lo miró. ¿Qué clase de cosas se tragó Ellie una vez? Documentos de propiedad, dijo. Y dinero que no es suyo. Fue entonces cuando Caleb comprendió que Amos no solo estaba ocultando crímenes. Estaba protegiendo ganancias. Si has seguido a Clara hasta aquí, entonces ya sabes que esto no es solo otro viejo cuento del oeste. Así que ponte cómodo, toma un sorbo de lo que tengas en tu taza. Y si historias como esta todavía te importan, suscríbete y acompáñanos. Dime qué hora es, dónde estás y desde dónde escuchas. Porque esta siguiente parte es donde finalmente comienza a romperse el silencio. Caleb volvió a mirar a Clara. Ella había sobrevivido a lo que la mayoría no habría sobrevivido. Pero sobrevivir y ser libre eran dos cosas diferentes. Y mientras el sol descendía sobre Durango, una pregunta flotaba en el aire. Si Amos había estado haciendo esto durante años, ¿qué más se había llevado que no? ¿Alguien había intentado alguna vez recuperarlo? Ellie no durmió esa noche. Regresó a la oficina de correos al anochecer, con la linterna baja, moviéndose como si no tuviera nada que hacer allí. Durante 3 meses, el correo escrito por Clarabel había desaparecido antes de salir de Durango. Entonces vio al ayudante Blevins hablando demasiado amistosamente con Amos junto a la puerta trasera. Esa noche, Ellie encontró el cajón cerrado con llave donde se guardaba el correo dañado y retenido. Dentro había sobres rotos, avisos antiguos y una copia doblada del condado con el nombre de Clarabel escrito claramente en la parte superior. No era la escritura original. Eso habría sido demasiado fácil. Era un aviso del secretario del condado que decía que la tierra de su padre cerca de Nies Valley le pertenecía una vez que cumpliera 21 años. Afuera, una tabla del suelo crujió. Apagó la linterna con 2 dedos. Voces se colaron por la ventana abierta. Amos y el ayudante Blevins. Dijeron que la copia del condado había desaparecido. Blevins dijo que la caja fuerte original. Amos respondió. Firma mañana o no vuelve a salir de mi casa. Ellie supo entonces que esa mañana no era un plan de rescate. Era la fecha límite. Ellie permanecía en la oscuridad, apretando el papel contra su pecho. De vuelta en casa de Ruth, Caleb estaba sentado en el porche, mirando al vacío. Ya había visto hombres como Amos. No ruidosos, no salvajes, del tipo silencioso. De esos que sonreían a la luz del día y hacían su peor trabajo cuando nadie los veía. Caleb había perdido a su esposa por una fiebre años atrás. El dolor le había enseñado lo silenciosa que podía ser una casa cuando el amor se había ido. Por eso Amos le repugnaba. El hombre tenía una familia viva y aún así los trataba como si fueran de su propiedad. Clara salió detrás de él. Ahora se veía diferente. Todavía cansada, todavía agotada. Pero había algo más en sus ojos. No era fuerza todavía. Pero tampoco vacío. No te vas, dijo. Caleb negó con la cabeza una vez. No. Ella sintió como si fuera la primera respuesta honesta que había escuchado en años. Luego dijo algo que lo aclaró todo. «¿Quiere que firme algo?», dijo. «Lleva meses pidiéndomelo». Caleb no preguntó qué era. Ya lo sabía. Ellie subió por el sendero poco después. Después, respirando con dificultad, papel en mano. No perdió el tiempo. Se lo entregó a Caleb. Caleb lo leyó una vez, luego otra, y fue entonces cuando todo encajó. No se trataba solo de un hombre que estaba destruyendo a una chica. Se trataba de un hombre que estaba construyendo algo sobre ella. Pieza a pieza, mentira tras mentira. Clara observó sus rostros. No necesitaba leer el papel. Ya sabía lo que decía.
¿Y ahora qué?, preguntó. Caleb dobló la escritura lentamente, con la mirada fija en ella. Ahora, dijo. Le impediremos tomar lo único que aún no tiene. La voz de Claire fue más suave esta vez. ¿Qué es eso? Caleb la miró. Tu nombre en ese papel en el oeste. Un trozo de papel podía causar más problemas que una bala. El viento se levantó afuera, levantando polvo por el patio. En algún lugar del pueblo, una puerta se cerró de golpe. Caleb no necesitaba que nadie le explicara lo que venía después. Amos se había salido con la suya durante años. Un hombre así no se detiene solo porque alguien finalmente se dio cuenta. Así que la pregunta ahora no era si Amos volvería. Era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarse de que Clara nunca volviera a tener la oportunidad de decir que no. El sol aún no había salido del todo cuando Caleb entró en su granero detrás de él. Sus botas tocaron la tierra. Ellie, te vas hoy, dijo Ellie. Caleb asintió una vez. Sí, Burton, respondió. Puede que el alguacil de allí lea un periódico antes de quemarlo. Ellie cambió de postura. A ese ayudante del sheriff no le va a gustar eso. Caleb esbozó una media sonrisa seca. Ese ayudante del sheriff no se parece a casi nada de lo que he hecho hasta ahora. Dentro de la casa. Clara estaba de pie junto a la ventana, mirando el camino como si pudiera convertirse en algo peligroso en cualquier momento. Ruth le ofreció una taza. Clara la sostuvo, pero no bebió. Sus manos estaban más firmes ahora, no tranquilas, simplemente habían dejado de temblar. Eso era algo. Baba entró con el sombrero en la mano. Nos vamos pronto, dijo. Así tendremos menos ojos sobre nosotros. Pensaron que irse en silencio los mantendría a salvo, pero el problema ya había elegido el camino. Clara asintió. Ellie entró detrás de él, sosteniendo un pequeño bulto. Comida, agua, munición extra. Dijo, no es mucho, pero nos llevará hasta allí. Caleb lo miró. No tienes que venir. Ellie lo miró a los ojos. Lo sé. Se movieron rápidamente después de eso. Caleb también le entregó a Clara un pequeño revólver. Ella lo miró como si pudiera morder. No tienes que ser valiente, dijo. Solo apunta abajo, respira una vez y haz ruido si el problema se acerca demasiado. Clara no respondió, pero lo tomó. El metal se sentía frío contra su palma. Extraño, aterrador, firme. Durante años, ella había sido la que no tenía nada en la mano. Hoy, por primera vez, tenía una opción. Afuera, el calor ya estaba aumentando. El polvo flotaba abajo sobre el camino. El tipo de día en que el problema llegaba lejos. Caleb ayudó a Clara a subir al caballo. No la tocó más de lo necesario. Ella lo notó. No dijo nada, pero lo notó. Cabalgaron por el camino trasero, evitando la calle principal. Aún así, cuando pasaron las afueras del pueblo, Caleb vio un movimiento. Una figura a lo lejos, observando, sin esconderse. Sin detenerlos tampoco. Eso era peor, porque significaba que la noticia ya se les había adelantado. Se adentraron en terreno abierto. El pueblo quedó atrás. Por un rato, solo se oyeron cascos y viento. Entonces Clara habló. No lo dejará pasar, dijo. Caleb mantuvo la vista al frente. No, respondió. No lo hará. Ellie se acercó un poco más, bajando la voz. Lo oí anoche. Dijo que no le preocupa la ley. Caleb lo miró. ¿Qué le preocupa? Ellie vaciló, perdiendo el control. Eso le impactó de otra manera. Porque hombres como Amos no temían la cárcel. Temían perder lo que poseían. Y Amos creía que poseía a Clara. Pasaron las horas. El camino se estrechó a medida que se acercaban al cañón. Menos espacio, más sombras. Caleb ralentizó un poco su caballo. No lo suficiente como para alarmarse, solo lo suficiente para escuchar. Algo no cuadraba. El aire tenía esa quietud.
Esa que llega justo antes de que algo se rompa. Clara también lo notó. ¿Oyes eso?, preguntó. Ellie negó con la cabeza. Ese es el problema, dijo Caleb en voz baja. Porque aquí debería haber habido sonido, viento, pájaros, algo. Pero no había nada. Y la nada generalmente significaba que alguien estaba esperando. El cañón se había quedado demasiado silencioso. El tipo de silencio que hace que un viejo pistolero respire más despacio. La mano de Caleb se acercó a su potro. Sin desenfundar. Todavía no. Solo listo. Porque si Amos hubiera decidido detenerlos, este era exactamente el lugar donde lo haría. Camino estrecho. Sin testigos, sin forma de rodearlo. Y mientras los caballos disminuían la velocidad, solo un poco. Una forma cambió en las rocas más adelante. Así que la pregunta ahora no era si llegarían a Silverton. Era quién iba a salir ileso de este tramo de camino y quién no. El primer disparo provino de las rocas a la izquierda. Impactó en la tierra justo delante del caballo de Caleb, levantando polvo en el aire como una advertencia. No estaba destinado a fallar. Estaba destinado a detenerlo. Caleb tiró de la escopeta. Llueve fuerte, dijo, deslizándose ya de la silla. Clara se quedó paralizada por un instante. El viejo miedo la atrapó primero. Siempre lo hacía. Entonces la voz de Caleb rompió el humo. Abajo, Clara. Esta vez escuchó a los vivos en lugar del miedo. Se agachó detrás del caballo, temblando con fuerza pero moviéndose. Se aclara la garganta, Ellie no fue tan suave. Cayó al suelo un segundo tarde. El aire se le escapó cuando otro disparo resonó en el cañón. Ahora el sonido cobró vida. Ecos rebotando en la piedra. Los disparos siempre sonaban más fuertes en lugares estrechos como este. Caleb no se apresuró. Se escondió detrás de una roca. Ojos escudriñando. 2 hombres delante. Uno más arriba. Mala posición. Muy mala. Entonces una voz resonó a través del polvo. Tranquila. Familiar. Deberías haberte mantenido al margen. Roramos. Por supuesto. Caleb exhaló lentamente. Deberías haberla dejado en paz, respondió. Una pausa, luego otro disparo, más cerca esta vez. La roca se astilló cerca del hombro de Caleb. Clara se presionó más abajo, las manos agarrando el tierra. Su corazón latía con fuerza, pero no se iba a rendir. Ya no. Ellie se arrastró hacia ella, haciendo una mueca. ¿Estás bien?, susurró. Ella asintió una vez. Sin palabras. No las necesitaba. Caleb se aclara la garganta, se asomó lo suficiente y disparó una vez. No salvaje, medido. El hombre en la cresta se agachó hacia atrás. Eso les dio un segundo, tal vez 2. Escúchame, dijo Caleb. Voz baja pero firme. Cuando diga adelante, cabalgas. No mires atrás. Clara negó con la cabeza. No, dijo. La primera vez que se resistió, Caleb la miró. Ahí estaba de nuevo. Ese cambio. Ya no era la chica atada al árbol. No del todo. Cabalga, repitió. Iré a buscar ayuda. Caleb casi discutió. Casi. Pero lo vio en sus ojos. Lo decía en serio. Ellie tragó saliva con dificultad. Me quedaré, dijo. Caleb asintió brevemente. No había tiempo para más. Otro disparo resonó. Más cerca. Se estaban acercando. Caleb disparó de nuevo, obligándolos a mantener la distancia. Luego se volvió hacia Clara. Esta vez, ella no se paralizó cuando uno de los hombres de Amos irrumpió entre la maleza. Levantó el pequeño revólver con ambas manos y disparó al suelo frente a él. El disparo fue bajo y feo, pero lo hizo agacharse. Se subió a la silla, pateó con fuerza y cabalgó como si el diablo la persiguiera. Por primera vez en años, Clara no huía de la libertad.
Corría hacia ella. Un disparo siguió, falló. Por poco. Amos maldijo desde algún lugar entre las rocas. No la dejen escapar. Ese fue el error. Cambiaron de enfoque por un instante, y eso fue todo lo que Caleb necesitó. Salió, disparó 2 veces, haciéndolos retroceder de nuevo. Ellie agarró la bolsa, sujetándola con fuerza como si valiera más que su vida. Los minutos pasaron lentamente. Entonces se oyeron cascos en la distancia. Más de un caballo. Amos también lo oyó. Sus hombres se retiraron hacia las rocas rápido, con ferocidad y sin terminar. Caleb no los persiguió. Se quedó quieto. Allí, respirando con calma, con los ojos aún escudriñando, Ellie se apoyó contra una roca. Temblaba ahora que todo había terminado. Eso estuvo cerca, dijo. Caleb asintió. Demasiado cerca. Entonces aparecieron los escritores. Agentes de la ley. Clara escribió con él, cubierta de polvo y con vida. Por primera vez, no parecía alguien a quien perseguían. Pero Caleb sabía que Amos no había terminado. Un hombre así se volvía más cruel cuando perdía el control. Los agentes de la ley no se llevaron a Amos esa noche. Eso habría sido demasiado fácil. Y nada en hombres como Amos era fácil. Se escabulló de regreso hacia Durango, ya planeando qué mentira contar primero. Pero esta vez, Clara tenía la notificación del condado. Ellie tenía las cartas rotas, y Caleb tenía a 2 agentes de la ley que habían oído disparos en el cañón de Nies. A la mañana siguiente, encontraron a Amos Whitcomb en la oficina de carga intentando enviar un paquete al sur. Ese paquete contenía la escritura original. Todos esos años de amenazas, moretones y mentiras se habían reducido a un papel doblado en la mano de un empleado de carga. Fue entonces cuando los grilletes salieron. No gritaron, no pelearon, solo guardaron silencio. Hombres como él siempre pensaban que luego podrían salirse con la suya hablando. El ayudante Blevins tampoco parecía tan firme. Resulta que una placa no significa mucho cuando las personas equivocadas finalmente empiezan a hablar. Clara se quedó un poco atrás mientras se llevaban a Amos. No dio un paso al frente. No lo necesitaba. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de estar allí, con su propio nombre aún perteneciendo a ella. Caleb estaba a su lado. No demasiado cerca. Como siempre, dándole espacio para que se mantuviera firme. Ellie se mantuvo a un lado, en silencio, como siempre. Aún allí, aún firme, simplemente sin pedir nada a cambio. Eso importaba más de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Unos días después, las cosas comenzaron a calmarse. No perfectas, no limpias, pero diferentes. Clara sostuvo la escritura en sus manos, leyendo su nombre como si perteneciera a otra persona. Luego la dobló, con cuidado, como si finalmente significara algo. No se precipitó. No corrió a los brazos de nadie. No fingió que todo estaba bien. Estaba bien. Ella simplemente empezó poco a poco, un paso a la vez. Una habitación limpia, una puerta abierta, un lugar donde nadie tenía que pedir permiso para sentirse seguro. Caleb no se marchó como un héroe de novela barata. Se quedó el tiempo suficiente para arreglar la puerta rota del corral, hablar con el secretario del condado y asegurarse de que el nombre de Clara permaneciera en la escritura. Luego regresó a su rancho en el valle de Neymus, lo suficientemente cerca para ayudar, lo suficientemente lejos como para no ser dueño de la vida que ella estaba reconstruyendo. Clara lo vio irse del pueblo esa tarde, y por primera vez, no se sintió abandonada. Se sintió segura. Eso era mejor que ser rescatada. Clara no ganó porque alguien la salvó. Ganó porque un hombre se puso de pie cuando importaba, y luego se hizo a un lado para que ella pudiera valerse por sí misma. A veces el coraje no es ruidoso. No es un discurso. No es un desfile. Es una persona decente que dice no cuando todo el pueblo mira hacia otro lado. Si esta historia te ha conmovido, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal.
Ayuda a mantener vivos estos viejos cuentos del oeste. Esta historia se vuelve a contar en el espíritu de los antiguos relatos de la frontera, con algunos detalles adaptados para la narración. Las imágenes se crean con IA para reflejar la atmósfera. Si este tipo de historia no es para ti, no pasa nada. Descansa tranquilo esta noche y cuídate. Pero si te ha impactado, deja un comentario. Dime qué hora es donde estás y desde dónde escuchas. Porque cuando Clara dijo, bien, haz lo que quieras, no fue el final. Fue el último momento en que entregó su voz. Así que, cuando llegue tu momento, guardarás silencio o cambiarás el final de la historia.